con y una invitación para verlo a través del canal oficial de PIACE en YouTube y también en LinkedIn. También, como tenemos una audiencia variada, queremos indicar que esta transmisión será en idioma español. Sin embargo, para quienes son usuarios de Zoom, tienen la posibilidad de utilizar la traducción simultánea al idioma inglés para que puedan dar seguimiento a la conversación de esta tarde. Así que ponemos a su disposición los canales de PIACE y en breve momento, pues, este interesante webinar. En esta serie y este webinar tiene como objetivo abrir un espacio de reflexión y análisis crítico sobre los procesos de reforma educativa en la región, a partir de ideas centrales que vamos hoy a repasar, que vamos hoy a desmenuzar dentro de esta publicación que es sujeta de este conversatorio. Pero antes, quiero invitarlos, por favor, a tomarnos un minuto para poder conocer un poco más acerca del trabajo de PIACE. Así que en controles ponemos nuestro video institucional. En el corazón de Centroamérica y el Caribe, nace una plataforma dedicada a transformar la educación y el desarrollo social. PIACE, Plataforma de Investigación y Acción Educativa. Con una visión clara, PIACE se posiciona como un articulador regional, construyendo redes de colaboración para enfrentar los desafíos educativos del siglo XXI. A través de la investigación aplicada, la evaluación social educativa y la acción directa, trabajamos para potenciar la educación con estrategias innovadoras que transforman vidas. Nuestros servicios abarcan desde la formación docente y la asesoría pedagógica hasta la producción de recursos didácticos y la gestión institucional educativa. Cada proyecto, cada iniciativa está orientada a construir modelos educativos alternativos, inclusivos y de calidad, adaptados a las realidades de nuestras comunidades. PIACE, un equipo interdisciplinario e intergeneracional, comprometido con la transformación de nuestra región. Así es, estamos desde PIACE comprometidas y comprometidos con el desarrollo y la educación de nuestra región, invitadas e invitados a seguirnos en redes sociales. Muy bien, entonces a lo largo de la sesión de hoy, y tal como lo hemos realizado en anteriores sesiones y las que vendrán, abordaremos distintas dimensiones de la educación centroamericana, pero también del Caribe, y nos enfocaremos en fuerzas globales que inciden en políticas educativas, en las respuestas globales que emergen desde las comunidades, pero también desde los sistemas nacionales, y, ¿por qué no? Hablaremos y analizaremos retos que enfrentamos para lograr una educación de calidad, equitativa y contextualizada. En esta sesión queremos analizar el contexto en el que se han implementado las reformas educativas en la región. De esa cuenta, hoy tendremos un panel de lujo, pero también tendremos a nuestros moderadores, que también son expertos en la educación y muy reconocidos investigadores en nuestra región. Quiero invitar entonces a la pantalla a nuestros moderadores. Este conversatorio entonces estará guiado por dos colegas de larga dedicación profesional en el campo educativo. Le doy la bienvenida a Melba Castillo. Ella es investigadora de CIACES y de PIACE. Ha investigado sobre la enseñanza de la lectoescritura, las políticas y reformas educativas, tanto en su país, Nicaragua, como en toda Centroamérica. La educación en ambientes multigrados, la medición de los aprendizajes de lectura y matemática y la enseñanza durante la emergencia educativa son algunos de los temas de interés que Melba trabaja y ha trabajado. Es doctora en educación por la Universidad de Costa Rica y también posee una maestría en ciencias políticas por la Flaxo México. Buenas tardes, Melba. Qué gusto saludarte. Bienvenida. También Gracias, quiero, Gustavo. bienvenida, Melba. También quiero invitar, perdón que te corté, el saludo a nuestro colega
Fernando Rubio, para que también aparezca en pantalla. Fernando Rubio nos acompañará también y nos guiará en este conversatorio. Él, pues, es un especialista en evaluación educativa y educación bilingüe para mejorar resultados de lectura en estudiantes de grados iniciales, particularmente con discapacidad auditiva. Posee un máster en psicología y también fue director, o ha sido director, me parece, senior de proyectos en Juárez y Asociados, con más de 2 décadas liderando iniciativas en América Latina, África y Asia. En fin, entre ambos un larguísimo recorrido, así que estamos en muy buenas manos para la conversación en esta tarde. Así que ambos moderadores también de súper lujo, que quienes estarán en su pantalla y tendrán a bien en un momento presentar a nuestro panel igualmente de lujo. Entonces, antes de dejarles el uso de la palabra, solo compartir con nuestra audiencia que pueden participar. Queremos, por favor, que interactúen con nosotros. Pueden utilizar el chat, dejar sus preguntas, sus comentarios. Tendremos habilitado un botón específico ahí para preguntas y respuestas, pero también el chat para que pueda nuestro equipo ir seleccionando e ir dando respuesta. Así que, sin más, por el momento me despido y dejo a Melba entonces para que continúe con el programa. Adelante. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias a todos los colegas que nos están escuchando y que se sumaron a esta iniciativa de conocer el libro que nuestro colega y amigo Brent Edwards tuvo a bien editar y del cual ya hemos discutimos en el segundo webinar algunos de las exposiciones, de los artículos ahí contenidos. Analizamos algunos casos, analizamos las reformas en general, en su totalidad, es decir, tocamos varios temas de mucho interés. Pero no queríamos pasar la oportunidad de estudiar algunos casos que pueden ser o han sido relevantes, como el caso de Panamá, por ejemplo, que la doctora Nanette Archer nos va a hacer la exposición sobre el artículo que ella y la colega Mariana León hicieron sobre una experiencia durante la pandemia. Nosotros trabajamos mucho como muchos de nosotros, trabajamos arduamente en la pandemia para que los niños no interrumpieran su aprendizaje y creemos que como las pandemias pueden estar aquí entre nosotros, creemos que es interesante analizarlas, los cambios se vienen muy rápidamente, de manera que sin más preámbulos vamos a dar una breve descripción de quién es Nanette y después ella nos va a hacer una exposición de los puntos centrales de su artículo. Nanette es académica y consultora con más de 25 años de experiencia en educación y desarrollo global. Actualmente se desempeña como directora ejecutiva del Centro de Investigación Educativa dedicado a la investigación educativa en Panamá. Ha trabajado y ha sido consultora para Naciones Unidas, así como para otras organizaciones internacionales, gobiernos y universidades. Dirigió la programación de Panamá para la maestría en desarrollo global de la Universidad de Tulane. Antes de esto, trabajó para establecer el Centro Regional del PNUD para América Latina y el Caribe en la ciudad de Panamá. Tiene un doctorado en Desarrollo Internacional en la Universidad de Tulane, un MBA del Instituto de Estudios Superiores de la Empresa en Barcelona y una licenciatura en la Universidad de Stanford. Ha tenido varias publicaciones sobre el desarrollo global, sobre el desarrollo de la educación y se incluyen numerosos libros, numerosos artículos, de manera que estamos muy contentos de tener con nosotros a Anet, quien nos va a exponer sobre el trabajo de Panamá. Pero quiero aprovechar también para de una vez presentar a Tobias Roberts, quien ha vivido en El Salvador y Guatemala durante los últimos 15 años. Tobias es nuestro segundo expositor y él ha trabajado en la Central Menonita apoyando a organizaciones locales en Ixil de Guatemala, departamento norteño de Quiché. Tuvo la oportunidad de trabajar con la Universidad Ixil durante sus primeros años en Guatemala. Fue una universidad alternativa en un esfuerzo para recuperar el reconocimiento ancestral del trabajo como agricultores. Ahora trabaja perdón, el reconocimiento ancestral del pueblo maya. Miren que se me corrió una línea, pero bueno, lo que quería decir es que tiene mucha experiencia en el tema de Guatemala
y durante los últimos años ha trabajado y vivido en El Salvador. Entonces, él nos va a hacer una exposición sobre lo que fue su aporte al libro. Después ustedes nos van a indicar dónde nuestra audiencia puede conseguir el libro, que entendemos que es de acceso abierto, pero por ahora vamos a trabajar estos dos casos y le agradecemos muchísimo a los dos su presencia en esta webinar que nos va a dar muchas luces sobre el tema de cómo está la situación o cómo estuvo en esos casos lo que se experimentó en ese momento. Entonces, sin más preámbulos, pues dejo con ustedes a Anet para que nos ayude a entender qué fue lo que ellos hicieron y cómo lo trasladaron a su libro. Adelante, Anet. Muchas gracias a todos, especialmente a Melba y Fernando por las introducciones. Y bueno, voy a seguir con la presentación que tengo preparada. Un momentito, voy a... em, ¿puedo compartir mi pantalla? Sí, 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 Ángel. Ok, Le estoy preguntando a nuestro técnico si nos puede ayudar con eso para que puedas compartir. ok. eh, Veo que panelistas múltiples pueden compartir simultáneamente, pero algo no me deja. Ángel, ¿puedes ayudarle o Gustavo, Milagro, pueden ayudar a Anet para que pueda compartir su presentación? Pruebe ahora, pruebe ahora. ¿Puedes verla? Se puede probar, ya le cambiamos otro rol. Ok. A ver. Dice que sí, que todo el mundo puede, pero no me deja subir la presentación, no sé por qué. Que a ver. Por alguna razón. Si lo subo, no tengo la opción de escoger el archivo que quiero. Puede compartir pantalla también. Sí, pero no me deja esa opción. Es el problema. Ah, ok, momentito. Perdón, pero no veo. Dice múltiples panelistas pueden compartir simultáneamente, pero se recomienda que tengan monitores duales. No sé exactamente qué quiere decir. Y no me da la opción para compartir mi pantalla. Me explico, simplemente me está dando esas instrucciones, así que no sé. Y cuando voy a las opciones avanzadas, dice que solamente un panelista puede compartir. Nanet, yo probé ahorita y me dejó a mí. Dale, No, dale. no sé si solo puedes tocar el share.
Sí, sí, estoy ahí. Pero no yo creo que lo que está haciendo estás tocando la flechita para arriba. Solo toca el mero botón y te da la opción de compartir cuál aplicación Ok, que está abierta en tu computadora y puedes compartir tu tienes dispositivo. toda la razón, gracias. Ok, listo, vamos. Ahora sí. Sí, ahí estamos viendo. Ok, y déjeme ponerla en modo de presentación. Ok, listo. Disculpen. Ahora sí. Adelante, Nanette, Ok, adelante, todo tuyo. perfecto. El caso de Panamá, vamos a hablar de la tecnología educativa y colaboraciones innovadores para reducir brechas de aprendizaje. Esta es, como Melba indicó, una experiencia que tuvimos en el año de la pandemia. Y bueno, el contexto regional, como ya saben, en general enfrenta una falta de accesibilidad a la educación de calidad. Y eso tiene que ver con un problema más profundo con la desigualdad y la inclusión en la región. Y bueno, ahora estamos viendo que las tecnologías tienen tecnologías de información y comunicación tienen un rol importante en todo esto, una promesa considerable para ayudar con disminuir la desigualdad, pero en sí no representan una solución, obviamente, porque especialmente si no tenemos accesibilidad adecuada a dispositivos, a conectividad, a materiales y entrega de calidad. Los mismos TIC tienen la posibilidad de intensificar la desigualdad. Así que son un vehículo, sí, pero no garantizan la calidad educativa ni la, la- la reducción de la desigualdad que estamos viendo en la región. La Una calidad, disculpa, sí, disculpe, Nanette, usted no está compartiendo en este momento. estoy, No está compartiendo No pantalla. se ve la pantalla que querías mostrar no se ve. ok, no sé qué, perdón. Ahora sí, Sí, Ahora sí. ok, ok, listo. Entonces, bueno, el contexto regional es lo que estaba describiendo. ¿Y están viendo toda la pantalla o solamente La presentación, te falta ponerlo en modo presentación. ahora sí? Ahora no vemos nada. Yo no sé qué está pasando, nunca he tenido este problema. Ahora, ahora sí. Sí, ahora está perfecto. Ay, gracias a Dios. Ok, perfecto. Entonces, bueno, lo que sí impacta mucho, si la tecnología puede funcionar para este propósito o no, es em, la calidad de los profesionales, los procesos y materiales involucrados, como hemos visto. Y para que la tecnología educativa ofrezca una promesa de verdad, necesitamos poder contar con esa dualidad de conectividad accesible a todo el mundo e instrucción de calidad. Así que para todo eso necesitamos empatizar bastante la colaboración entre actores em, de todos los sectores, públicos, privados, multilaterales, ONGs. Es una fórmula bastante compleja a veces.
y el Centro para el Progreso Centroamericano ha indicado que es la estrategia clave para resolver los retos complejos que estamos enfrentando en el sector educativo, ¿no? Porque así podemos impulsar la innovación, maximizar los impactos y así comenzar a reducir algunas de las brechas educativas que estamos viendo. Las colaboraciones que yo voy a presentar en esta charla son dos respuestas de tecnología móvil implementadas durante la pandemia en Panamá nacionalmente, y ambos fueron productos de colaboraciones no complejas, pero que involucraron diversas instituciones, organizaciones sin fines de lucro, centros de investigación educativa, universidades, em, instituciones y ministerios, organizaciones del sector privado. Quality Leadership University es una universidad privada en la República de Panamá, que es bilingüe, bicultural y tiene como bastantes educadores internacionales de los Estados Unidos, de Chile, de otros países también. Así que también la Fundación ProEd, que es una organización premiada por la UNESCO en varias ocasiones de capacidad docente. Escriboplay es una compañía brasileña de juegos y de materiales instructivos, educativos. Y con todos esos actores logramos crear, presentar, medir, investigar, analizar estos dos estudios, estas dos experiencias. Ahora, en Panamá, para darles algo de contexto, el contexto educativo está bastante deprimente, a pesar del hecho de que Panamá es un país bastante rico en términos económicos, logísticos y globales, pero las tendencias en lectoescritura, matemáticas y ciencias son bastante diferentes. Eso te da un ejemplo de dónde quedamos en el escenario global en las evaluaciones de PISA de la OCDE. En lectura, matemáticas, ciencias, estamos súper por debajo del promedio de los países OCDE, y estamos súper bajos hasta comparados con otros de la región latinoamericana. Así que hay mucho que hacer. No estamos utilizando los recursos económicos que tenemos para fortalecer la educación como deberíamos estar haciendo. Y no solamente en las evaluaciones de PISA, sino las evaluaciones ERCE de la UNESCO, también todas las evaluaciones estandarizadas nacionales indican más o menos la misma cosa. Así que hay bastante que hacer. Encima de eso, Panamá fue el país con los cierres más extendidos durante la pandemia. Como pueden ver en el gráfico, nosotros tuvimos casi 2 años de tener 18 meses, 16 meses en este momento del artículo que fue cuando presentamos anteriormente. Pero la verdad es que mantuvimos las escuelas públicas cerradas por 2 años enteros. Así que la pérdida educativa fue significante, y por eso vimos durante la pandemia y ahora después el enorme potencial para que la tecnología móvil sirva como un vehículo más de entrega educativa, ¿no? Ahora, eso depende, como hemos indicado a principio, de la accesibilidad de señal y de acceso, y también de dispositivos, ¿no? Pero
lo que vimos era que hasta con todas las diferencias regionales que vemos entre las diferentes provincias de Panamá, sí tenemos un porcentaje bastante considerable de estudiantes que tiene algo de acceso a dispositivos y Internet. Y eso nos da esperanza para el desarrollo de estos mecanismos como una herramienta más en toda esta fórmula educativa. El, el primer caso que voy a presentar es eso de Escribo Play, que resultó de una colaboración de Escribo Play, esta compañía de Brasil, y Quality Leadership University, la universidad privada panameña que introduje anteriormente, y el Ministerio de Educación y Indicasar eh, eh, nuestro centro de investigación más establecida en Panamá. Así que todos estos actores coincidieron para utilizar estos juegos digitales como otra herramienta de aprendizaje para desarrollar habilidades tempranas en lectura, escritura y matemáticas. Em, Con respecto a Scribo Play, es una aplicación móvil que ya tenía una trayectoria bastante probada en Brasil. Es producto de un startup allá y no requiere conexión simultánea al Internet para jugar, solamente una conexión periódica para descargar los juegos y registrar los resultados. Así que eso ayuda para regiones que experimentan bastante fluctuación de acceso y eso es un problema grave en Panamá, como se puede imaginar. Los juegos que utilizábamos están disponibles en portugués, español e inglés y han tenido experiencias de aplicación en Brasil, Estados Unidos y Panamá ahora. Y todas las investigaciones demuestran un impacto bastante positivo. Y son para los niños de 4, 5, 6 años de edad y ayudan bastante con la identificación numérico, em, comparaciones y palabras, formas em, y reconocimiento de objetivos, objetos. El diseño del estudio, bueno, aplicaron los juegos diagnóstico de español y de matemáticas, asignando aleatoriamente a un grupo A, grupo B, los juegos de español y de matemáticas. Así que, de hecho, con esa asignación inicial tuvimos un grupo de control de matemática y un grupo de control de español, ¿no? Los juegos los utilizaron y después recibieron evaluaciones em, eh, en matemáticas y en español. Así que con eso pudieron comprobar los resultados de los grupos de estudiantes nacionales con los grupos de estudiantes en español con los de matemáticas. Y lo que descubrieron con este experimento en los niños de 4 años fue que jugando constantemente con los juegos de matemáticas, obtuvieron ganancias significativas comparado con el grupo de control y bastante, 84% en el reconocimiento de números
posición de objetos, 76%, y reconocimiento de figuras geométricas, más de 300%. Así que, aunque los muestros no eran exactamente iguales en todos sus aspectos, con el número de participantes y la asignación am, ale- aleatoria era bastante significativa para indicar que las ganancias son considerables y significativas. También vimos la misma cosa en matemáticas con los niños de 5 años. No tan, un poquito menos, pero igualmente significativos. Nanet, Y, discúlpame un momentito que te interrumpa. Se me olvidó decirte que teníamos un máximo de 15 minutos para tu presentación y yo perdón, ya perdón, perdón, yo entendí que era media hora. Ok, no, no, era gracias. lo máximo, pero puedes terminar, no Ok, tengo, no hay puedo problema terminar rapidito para... para darle lugar a la discusión, sí. ok, perfecto. Gracias, Muchísimas gracias, gracias. disculpa, disculpa. Está bien. Tuvimos una experiencia similar con la recuperación remota de lectura por WhatsApp, producto de colaboración de CIEDU, nuestro centro, la misma universidad, ministerio, Fundación ProEd, y eso fue simplemente para la lectura en niños de primaria, grados 2 a 6. Reclutamos 60 docentes de 500 estudiantes en el sistema público que no estaban en la escuela. Capacitamos docentes y hicimos coaching con ellas, lecturas, comunicaciones diarias. Ellos en cambio, estaban comunicando con las familias de los estudiantes por todos lados de la nación, em, para enseñarles a través de WhatsApp y celulares de los papás de las familias, a leer, y a mantener sus niveles de lectura durante todo no todo el periodo de la pandemia, pero el primer medio año. Lo que vimos, hicimos también un pre y post test y medimos nivel de adopción, constancia, em, eh, resultados pre, resultados post, y lo que vimos fue bastante impresionante. Pueden ver que en las primeras 2 meses más o menos, un, una subida en la lectura bastante significativa, de como 17% inicialmente, que se bajó un poquito una vez que el Ministerio de Educación introdujo nuevamente algo de educación a distancia. Así que había algo de overlap y algo de confusión, que, bueno, em, nos dio al final ganancias, pero todavía significativas, de más de 10% en todos los grados. Así que para nosotros eso fue como algo bastante importante y una indicación de que todo eso puede ser em, algo que deberíamos estar considerando, siempre, siempre y cuando podemos utilizar tecnologías simples em, para, para, em, para mantener la accesibilidad de todo el mundo, materiales de instrucción de calidad, capacitación y coaching de todos los docentes, y incentivos para la participación. Igualmente, en el contexto político necesitamos colaboraciones público-privadas. Necesitamos como entender cómo mitigar dinámicas de poder entre el tech global y los poderes locales. Tenemos que priorizar la inclusión de poblaciones vulnerables y marginalizadas, porque sin algo de compensación gubernamental eso no está pasando en el mercado. Y necesitamos poder lograr
ese nivel de colaboración sin que tengamos una crisis, ¿no? Eso a veces no está pasando en Panamá, pero nos gustaría ver más iniciativas así como estas en el futuro, utilizando algo de las lecciones que hemos aprendido en estas experiencias. Gracias. Muchas gracias, Nanet. Muy interesante. Pues yo creo que le damos la palabra a Tobías para que nos cuente un poquito y después hacemos una sola ronda de preguntas y respuestas. Así le damos tiempo a nuestros participantes para que vayan poniendo en el chat lo que son sus preguntas, ¿verdad? Entonces le invitamos a todos aquellos que tengan preguntas, dudas, sugerencias, que las pongan en el chat y nosotros las vemos, ¿verdad? Y se las hacemos llegar a los presentadores. Así que le damos la palabra a Tobías para que nos haga su presentación. Ok, bueno, muchas gracias Melba y bueno, muchas gracias Nanette a su presentación. Dame un minuto a compartir, voy a tratar de ser breve para que haya un espacio de compartir, de escuchar a los demás. Em, bueno, yo tal vez de modo introductorio, yo llegué a Centroamérica como un joven idealista y como muchos de mi generación, la forma de entrar en este nuevo mundo era las organizaciones de desarrollo. Y como muchos gringos que llegan a Centroamérica, tenía grandes ideas sobre, sí, como ayudar al pobre, sacar adelante al marginalizado, todos estos ideales que tal vez nacieron digamos, de los años de lucha en Centroamérica. Em, pero tuve la gran fortuna muy temprano en mis aventuras en Centroamérica de llegar al pueblo Ixil, que es un pueblo maya en el norte de Guatemala, el norte del departamento de Quiché. Guatemala es un país muy diverso, con más de 23 etnias. El pueblo Ixil es un pueblo que ha vivido en un territorio pequeño, en el norte de unas montañas que se llaman los Cuchumatanes. Tienen más o menos un aproximado de 2500 años de vivir en este lugar, un lugar arraigado que ha tenido bastante poca influencia hasta hace poco, debido a las montañas, debido a lo arraigado de su cultura. Tuvieron muy poca influencia con, en este caso, el Estado guatemalteca. Bueno, muy poca influencia con la corona española en los años de la colonia, muy poca influencia en la época del nacimiento del Estado guatemalteco. Y solo han sido en los últimos 30, 40 años que ha habido una incursión a su cultura, a su forma de vida, ¿verdad? Y yo llegué ahí en un momento determinado con la idea de que educación y desarrollo eran palabras claves que necesitamos todos, ¿verdad? Es como la idea de llegar a un lugar, ver con ojos extranjeros lo que falta, ¿verdad? Y siempre la idea es que, bueno, el pueblo Ixil, y bien yo puedo apreciar lo que es único de su cultura, apreciar el hecho que ha mantenido arraigado ciertos aspectos de su cultura, incluyendo obviamente su idioma, casi todo el pueblo Ixil habla español. La suposición de que educación y desarrollo eran necesarios para este pueblo que era pobre, que era atrasado, y que en este caso yo tenía la idea, como muchos, de que la educación, la escuela y las organizaciones de desarrollo, que quienes impulsamos ciertas formas de educación, éramos los motores, los catalizadores de este proceso, ¿verdad? Sin embargo, tuve la fortuna de chocarme con un pueblo que rechazaba eso, con un pueblo arraigado que decía, educación ya tenemos, desarrollo ya tenemos. Tal vez sea diferente de lo que usted que viene de afuera lo imagina, tal vez parezca muy diferente de lo que usted piensa, pero ya los tenemos. Y comencé una investigación propio mío de entender.
Y llegué al trabajo de Ivan Illich, que tal vez algunos lo conocen, era un escritor muy famoso en los años 60, 70, 80. Él escribió Deschooling Society, que fue traducido como la desescolarización, que fue una obra, un libro que criticaba mucho la institucionalización de la educación. Y él no llegaba su crítica desde la perspectiva de, digamos, de lo indígena, tratando de rescatar, revalorar una forma de educación propia. Pero Illich tiene una idea que pasa a lo largo de su carrera intelectual, que dice que él intenta desenmascarar las certezas modernas. Él decía que estas certezas modernas son como patrones de creencias, valores, formas de organizar la vida y la sociedad que están tan arraigadas en nuestras mentes modernas, occidentalizadas, que escapan a toda crítica o análisis, ¿verdad? Y para mí, yo considero la mayor parte de la población moderna, el mundo occidentalizado, los que están encargados de las escuelas públicas, de los ministerios de educación, de las organizaciones de desarrollo y asistencia, eh, estos tipos de palabras plásticas, como lo define Illich, son educación y desarrollo. Hemos perdido la capacidad, considero yo, de criticar, porque es un término que asumimos de ser positivo, ¿verdad? Y a nivel práctico, Illich creía que estas certezas nos impedían darnos cuenta de cómo cualquier herramienta, institución o creación moderna traspasa ciertos umbrales de utilidad, y él usa mucho la palabra que vuelvan contraproducentes. Y yo entendía eso de una forma teórico hasta que llegué a poder acompañar al pueblo Ishil por unos 5 años de mi vida, acompañar un proceso distinto que voy a hablar más adelante, donde por primera vez veía una cultura, un pueblo, una comunidad que cuestionaba las certezas de la educación y el desarrollo. Y yo voy a hablar un poco más del desarrollo, después tratar de hacer la conexión a la educación. Lo que muchos no entendemos es este concepto del progreso o de desarrollo es algo nuevo, ¿verdad? En el capítulo que yo compartí con el libro en cuestión, seguí mucho el pensamiento crítico de muchos pensadores de América Latina que siguen la teoría del postdesarrollo. Y muchos de ellos, como Arturo Escobar de Colombia, Gustavo Esteva, un académico de Oaxaca, México, que murió hace un par de años, ellos identifican el momento que esta ideología del progreso realmente toma lugar con el fin de la Segunda Guerra Mundial. En este momento, los Estados Unidos surge como el único potencia mundial, y intentan como cambiar la forma del colonialismo. En vez de un colonialismo imperialista directa de influir en los países del resto del mundo, el Truman en su discurso inaugural, cuando asume la presidencia, dice, y eso es una frase de su discurso: debemos embarcarnos en un nuevo programa audaz para hacer que los beneficios de nuestros avances científicos y el progreso industrial estén disponibles para la mejora y el crecimiento de las áreas subdesarrolladas. Más de la mitad de la población del mundo vive en condiciones cercanas a la miseria. Su alimentación es inadecuada, son víctimas de enfermedades. Su vida económica es primitiva y estancada. Su pobreza es una desventaja y una amenaza tanto para ellos como para las zonas más prósperas. Por primera vez en la historia, la humanidad posee el conocimiento y la habilidad para aliviar el sufrimiento de estas personas. Estados Unidos ocupa un lugar preeminente entre las naciones en el desarrollo de técnicas industriales y científicos. Y voy a cortar. Creo que deberíamos poner a disposición de los pueblos amantes de la paz los beneficios de nuestro acervo de conocimientos técnicos para ayudarles a realizar sus aspiraciones de una vida mejor, ¿verdad? Y yo, con ojos de un joven, 20 años, llegando a otro mundo, eso tenía sentido. Y para la mayor parte considero, las personas ya occidentalizados en su forma de pensar, eso tiene sentido,
¿verdad? El progreso es un camino que debemos de usar. La ciencia, la educación son herramientas para ayudar a la gente a salir adelante. Incluso las Naciones Unidas, también nacido después de la Segunda Guerra Mundial, mimica o replica este sentimiento. En el Departamento de Asuntos Sociales y Económicos de la ONU, en una publicación de 1951, dice que en cierto sentido el progreso económico rápido es imposible sin ajustes dolorosos. Hay que desechar las filosofías antiguas. Hay que desintegrar las viejas instituciones sociales. Y un gran número de personas que no pueden seguir el ritmo del progreso tienen que ver frustradas sus expectativas de una vida cómoda. Muy pocas comunidades están dispuestos a pagar el precio total del progreso económico, ¿verdad? Y no fue hasta hace poco, digo yo, en los últimos 20, 30 años, que comienza a haber una reacción académica a ese enorme discurso violento. Nosotros tal vez no lo vemos así, pero a los ojos del pueblo Ixil, a los ojos de muchos pueblos que tal vez no están dispuestos a desintegrar las viejas instituciones o adoptar un conocimiento técnico que traído del norte. Solo hace poco comenzó a haber una reacción académica en los pensadores del postdesarrollo que dicen, ojo, tenemos que cuestionar estas certidumbres o certezas modernas, como lo define Illich, ¿verdad? La teoría del postdesarrollo sostiene que no existe un modelo universal de desarrollo, no existe un modelo Truman que todos tienen que seguir. Y de la misma forma, no existe una educación modelo que puede ser medida según algunas calificaciones, que es aplicable a todos, ¿verdad? Que las ideas actuales sobre el desarrollo han sido construidos por expertos de los países occidentales que han tratado de imponer sus creencias al mundo en desarrollo. Es decir, es una forma de discurso eurocéntrico. Gustavo Esteva, que mencionaba, un pensador que él decía un anti-académico de Oaxaca, que decidió dejar la universidad, la academia, y instalar, arraigar su pensamiento entre los pueblos indígenas de Oaxaca, México. Él dice en uno de sus libros, eh, que para 2/3 de la población de la Tierra, pensar en el desarrollo, cualquier tipo de desarrollo, requiere primero la percepción de ellos mismos como subdesarrollados, en una posición subordinada, después de comparar su propia situación con un estándar establecido. Y este estándar del desarrollo, del progreso, también es aplicable a las ideas de la educación, ¿verdad? Uno que se considera educado para conseguir una educación, también está en la otra parte de lo que son no educados, los que no han obtenido lo que provee la institución. La apuesta de la educación compartido con esto del mito del progreso de desarrollo, ¿verdad? Es que si la educación faculta al estudiante salir adelante, que es un término que cualquiera que vive en Centroamérica, yo me imagino que en muchas otras partes de América Latina, uno le pregunta a un estudiante, ¿para qué estudias? ¿Para qué vas a la escuela? Y la respuesta casi siempre es, pues para salir adelante. Pero si la educación es lo que permite al estudiante hacer eso, salir adelante, también implica que su punto de origen, su punto de comienzo, es un punto atrasado, rezagado, entrapado. El postdesarrollo pone en duda esta certidumbre moderna al valorizar el punto de partida y no verlo como algo que se tiene que sobrepasar, algo que tiene que dejar atrás, que tiene tanta validez como un supuesto meta al conquistar. Eso construye o crea fisuras en la totalidad de la certidumbre del mito del progreso y el aporte de la educación oficial, la educación de las escuelas, ¿verdad? Que ocurre institucionalizada a esta idea del progreso. Cuando yo llegué a la Universidad de Ixil, a acompañar un pueblo que trataba de reimaginar cómo era una educación que no intentaba salir adelante, que no menospreciaba el punto de partida del estudiante, la pregunta central de ellos es, ¿para qué es necesario salir adelante si estamos bien aquí donde estamos? La Universidad de Ixil, rápidamente, en el capítulo comparto muchas experiencias de esta maravillosa experiencia. Se fundó hace unos ya casi 15 años
cuando un colectivo de ancianos, autoridades tradicionales del pueblo Ixil y jóvenes de la región comenzaron a cuestionar por qué los valores y la ética de la Tichajil, Tichajil es la palabra Ixil, que denota el buen vivir, ¿verdad? La idea que comparte muchos pueblos indígenas alrededor del mundo, de una forma de vida que no coincide con la visión de Truman, ¿verdad? Con la visión occidentalizada de una vida buena que coincida con mayor crecimiento económico, mayor poder adquisitivo, mayor capitalismo, etcétera, ¿verdad? Y el pueblo Ixil preguntaba, ¿por qué no vemos el tichajil, el buen vivir, esta cosa que es tan importante a nosotros, reflejado en estos espacios educativos, ¿verdad? Porque está tan excluido del sistema de educación oficial. Ellos después se dieron cuenta que incluso la educación, las escuelas, no estaban cumpliendo con las promesas altaneras del progreso, ¿verdad? Los jóvenes dejaron sus comunidades, dejaron de trabajar la tierra, dejaron el tichajil que enseñaban los abuelos y las abuelas, iban a las escuelas, conseguían su profesión y después se dieron cuenta que en su pueblo no había ninguna oferta de empleo. ¿Verdad? Todo lo que les prometía las escuelas, eso de salir adelante, de conquistarte trabajo, de insertarse en la modernidad, era falsa, era una promesa rota. Entonces se dieron cuenta que había una gran frustración, eso era una fisura en el sistema. Las escuelas también crearon fricciones entre generaciones, entre el anciano y el joven, el padre y el hijo, el madre y la hija, ¿verdad? Y expulsaron a los jóvenes de las zonas rurales y de los medios de vida que definieron al pueblo Ixil durante miles de años. El joven que iba a la escuela, que salir adelante implicaba que tenían que dejar su comunidad. Era una forma de inmigración forzosa. Era una violencia estructural que sacaba, que obligaba al joven a dejar a su lugar de origen. Y los ancianos y las autoridades del pueblo Ixil preguntaban, ¿por qué hemos sido enseñados a aceptar eso como bueno? Eso está fracturando nuestra comunidad. Y también se dieron cuenta de que había más promesa y posibilidad en el rescate de conocimiento ancestral que intentaba conectar a formas de vida arraigado al territorio. Otra vez a la pregunta, ¿para qué obligamos o insinuamos a nuestros jóvenes que deben de salir adelante si no estamos tan mal donde estamos? Hemos vivido 2500 años en un territorio sin arruinarlo ecológicamente, ¿verdad? Sí, hay retos, hay desafíos propios del momento, pero lo que sabemos, la educación, el conocimiento, la sabiduría nuestra ha funcionado. ¿Y desde cuándo tenemos que comenzar a asumir que lo que viene de afuera es mejor? Es mejor. Y voy a terminar, estoy tomando diapositivas, es una cosa que saqué de unas entrevistas con los ancianos. Y es en la conclusión de mi capítulo aportado al libro. En el proceso de creación de una universidad alternativa y autónoma, el pueblo Ixil buscó recuperar el conocimiento ancestral y rechazar la imposición de las normas y epistemologías educativas occidentales. Esta decisión condujo a algunas técnicas educativas que los de afuera podrían encontrar poco ortodoxas. La universidad no tiene campus física con aulas, pizarrones y retroproyectores para presentaciones de PowerPoint, lo que estoy haciendo aquí. En cambio, las clases se llevan a cabo entre campos de maíz, la milpa, en una cueva sagrada junto con un guía espiritual, junto a un río o en un albergue comunitario. Aunque hay facilitadores, quienes imparten conocimientos y enseñanzas son las parteras, los guías espirituales, las autoridades ancestrales, los principales agricultores y miembros de la alcaldía indígena, el grupo que administra y supervisa la justicia tradicional. Los libros más importantes son los cerebros y los recuerdos de los mayores de la comunidad. En lugar de limitarse a estudiar autores occidentales y supuestos expertos en un tema determinado, la Universidad de Ixil prioriza el conocimiento no escrito que la comunidad protege. Y yo considero que lo que ellos buscan, lo que siguen buscando, es enseñar a los jóvenes que también que también es válido quedarse, que la educación no tiene que ser un impulso para salir adelante si no hay necesidad de salir en ningún lado,
que también arraigarse y echar raíces, valorar lo que ya existe y funciona, es un sueño válido y que también debe de caber dentro de lo que consideramos correcto, bueno, etcétera. Muchas gracias. Muchas gracias, Tobías. Quedamos un poquito apabullados, ¿verdad? Con todo este sabiduría ancestral que nos llevó de la tecnología a la sabiduría ancestral, pero bueno, así son estos debates, así son estas discusiones las que celebramos. Yo quería, antes de que discutiéramos más el tema que nos plantea Tobías, quería hacerle un par de preguntas a Nanette, sobre todo eh, reconociendo que durante la pandemia todos estuvimos muy preocupados, ¿verdad? Por el tema del aprendizaje. En ese momento mis nietos estaban en Panamá y verlos que no tenían clase durante 2 años que nos contó Nanette fue terrible porque efectivamente los pobres no tenían clases, después tenían clases en línea y eran un desastre, en fin. Pero bueno, los niños son más resilientes de lo que uno cree y sobrevivieron al esfuerzo y ya ahora están ya empezando sus universidades y están bastante bien. Pero bueno, yo quería preguntarte dos cositas, ¿verdad? Primero, sobre la experiencia de WhatsApp, ¿verdad? La de lectura, que puede ser una experiencia interesante si se aprovecha bien y eso, pero a mí me gustaría saber cuál es la mediación de los padres, de los maestros con los niños, porque ahí algo se dice, y se dice que los niños mejoran, pero no supe yo exactamente cuál era el papel de los padres y los maestros en este proceso, ¿verdad? Esa es una de mis preguntas. La otra pregunta, que me parece bien interesante también, es la discusión que ustedes inician en el trabajo sobre el papel de las firmas tecnológicas que están más preocupadas por aumentar el uso de las tecnologías que por la calidad de los aprendizajes y por la divulgación de los aprendizajes. Me gustaría saber si se ha profundizado más en el tema, si lo han seguido estudiando, cómo lo han estudiado. Esas son mis dos preguntas. Luego vamos a esperar que nos digan qué preguntas tenemos, si hay alguna otra. Así que adelante, Nanette. Ok, súper buenas preguntas. Y hay otra en el Q&A que me gustaría contestar también, pero bueno, brevemente. Rapidito, lo que medimos era palabras leídas por minuto, que es más o menos lo que se mide cuando estás midiendo lectura con errores y todo eso, y fluidez, ¿no? Esas tres componentes son más lo que usamos en la medición de lectura. Así que lo que tuvimos que hacer era entrenar los docentes primero a utilizar todo eso de WhatsApp, pero a través de, no simplemente para continuar un chat, sino para utilizarla como una herramienta educativa con los papás y con los estudiantes y con los papás para utilizarlo con los estudiantes. Así que fue una serie de cosas y los mismos docentes tuvieron la responsabilidad de hacer las evaluaciones pre y post grabándolo. Así que y tuvimos evaluadores externas que estaban probando las grabaciones y todo eso. Así que fue una serie de cosas que medimos que servía para triangular los resultados y los datos que tuvimos y para probar que de verdad algo bueno estaba pasando. Pero sí, es todo un proceso y tiene que tener todos esos criterios bien designados desde el principio y maneras de medirlos y comprobarlos triangulados, ¿no? La segunda, y eso tiene que ver, un segundito, con la pregunta en el Q&A.
que pregunta, para garantizar la calidad de educación a través de medios digitales requiere de profesionales competentes y comprometidos. ¿Cuáles son las competencias básicas identificadas para los profesionales? Esa es una buena pregunta con muchas respuestas amplias posibles, pero y yo diría que en general depende del caso. Educar con tecnología, ¿para qué? ¿No? Y eso tendría que ver con la presentación de Tobias también, pero em, en este caso específico estábamos preocupados con niveles de lectura, así que quisimos que los niños no perdieron lo que habían ganado en el año anterior, básicamente. Así que eh, quisimos entrenar los docentes para evaluar dónde los estudiantes estaban, para entregar y medir y monitorear lecturas diarias para las familias y los estudiantes y encargarse de las evaluaciones después, ¿no? Y entonces tuvimos gente externa haciendo todos los cálculos y el resto. Pero depende totalmente de lo que estás tratando de lograr. Es básicamente la respuesta a su pregunta, em, doctor. Y con respecto a la última pregunta suya, Melba, era de los poderes globales, locales, de tecnología. Sí, hemos profundizado esa como contradicción, ¿verdad? Ok. La verdad es que Sí, eso no, era. lamentablemente. Y por eso no hemos intentado, pero la verdad es que no hemos logrado tener fondos o, em, socios o incentivos para profundizar ese tema, aunque es un tema súper importante, porque sin algo más de información, datos, conocimientos de motivación, no sé, de muchos factores. Necesitamos tratar de ver cómo podemos combinar em, este mundo de tecnología que está bastante capitalista y bastante eh, dependiendo del mundo económico y todas esas ganancias negociantes, ¿no? Con ideales y objetivos de, de bien público, ¿no? Del bien de la población en sí. Y eso es donde entra el gobierno. Y sin algo de negociación realmente y compensación pública-privada, no hay manera de lograr al, al punto de establecer algo justo, pareciera. Gracias, Nanet. Yo no sé por qué no estoy pudiendo ver si hay preguntas. Milagros, si A pudiera. ver, sí, sí, sí hay, pero ya la Ah, contestó Nanette. Y hay entonces varias para. te dejo la Sí. palabra, Fernando, para que orientes esa parte. Gracias, Adelante. gracias, Melba, y gracias, Tobías, por la presentación. Tu presentación recoge uno de los ejemplos que ha sido objeto de discusión desde que se firmaron el acuerdo de paz en Guatemala hace casi ya 30 años. Y en el desarrollo del currículo que empezó unos años más tarde, a principio del siglo, el tema de la pedagogía maya y la cosmovisión maya ha sido una fuente de debate permanente y al día de hoy es un debate vivo. Pensadores como el doctor Demetrio Coctí, Cachiquel, Manuel Salazar, Demetrio Rakshe y otros han hecho un trabajo intenso sobre esto. Y ha habido un esfuerzo de país a las luces de las críticas
imperfecto en avance en esto. Yo tengo algunas preguntas, voy a reducirlas porque hay varios comentarios y preguntas en el Q&A. Uno es en relación al concepto de buen vivir. Uno, si puedes elaborar un poquito más para los que conocen poco el concepto, y si en tu experiencia has visto un impacto del concepto de buen vivir en las sociedades de Centroamérica, y particularmente en el diseño de los sistemas educativos. En el caso de Guatemala, CEGEPLAN, en la Secretaría de Planificación, ha incorporado el concepto en algunas de sus planificaciones, pero sería interesante ver si este impacto se extiende más allá del contexto local y en los sistemas educativos. Y ha habido una discusión del buen vivir y el Reino de Bután propuso hace varios años el concepto de índice de felicidad nacional bruta, mismo que se ha matematizado y ahora hay unos índices. ¿Cómo relacionaría este concepto de buen vivir con esta propuesta del reino de Bután de felicidad nacional bruta? Y por último, uno no puede dejar de ver que en el libro de Brent, con los diferentes colegas que escriben, surgen algunas contradicciones epistémicas entre algunos de los capítulos, incluyendo el tuyo, y otro de los capítulos. En el caso de Guate, el capítulo 8 que discute el CNB, sigue la lógica de mejoramiento educativo que ha sido prevalente más o menos desde la época de Truman, como indicaste, y obviamente una contradicción con lo que tú presentas. Eso es parte del debate. Ahora, ¿qué aprendizajes comunes de esta experiencia, tu trabajo y el trabajo de algunos de los otros autores, que puedan beneficiar a Centroamérica y a los sistemas educativos se pueden identificar? ¿Y cuáles son las áreas de fricción o desacuerdo que debiéramos estar atentos en este esfuerzo de entender mejor qué pasa en la región y cómo lo mejoramos? Te dejo con esas preguntas y si tienes tiempo contestas alguna de las que aparecen en el Q&A. Adelante, Tobías. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Y sí, mucho por decir, no sé dónde comenzar. Tal vez con lo del buen vivir, yo me acuerdo en un momento que yo estaba acompañando a unos estudiantes de la Universidad de Chile. Era un momento cuando esta idea del buen vivir que nació de los pueblos Aymara en Sudamérica, ¿no? El Sumak Kawsay, era yo considero como un concepto que fue utilizado por la izquierda. El momento que Chávez estaba en poder en Venezuela era un momento que aquí ya tenemos una alternativa. No existía esta idea de que el buen vivir es la alternativa que nace de los pueblos, que es anticapitalista y todo. Y nosotros, jóvenes, nos infundimos con entusiasmo por este concepto. Y junto con unos estudiantes jóvenes y chiles, nosotros fuimos a hablar con los ancianos de diferentes comunidades. Y la idea era preguntarles qué es Tichajil. Tichajil en Ixil quiere decir vida. Entonces, para ellos no hay buena vida y mala vida, sino vida. Pero es un concepto que se habla mucho los ancianos, se habla mucho de proteger el Tichajil, la vida. Y nosotros fuimos y le preguntamos qué es Tichajil para nosotros. ¿Cómo lo explicaría a un joven que ya ha perdido este arraigo con su lugar? Y nosotros queríamos que hablaron mal de Estados Unidos, del imperialismo, que hablaron mal del capitalismo, el neoliberalismo y que todo un discurso izquierdista queríamos. Y los ancianos decían, no, el Tichajil es tener tu milpa, tener tu pedazo de tierra, cuidarlo, saber de dónde viene tu agua y cuidarlo, entender la conexión entre el bosque y el agua que usas para bañar a tu bebé y cuidarlo, conocer tu vecino y tratarlo bien para que no haya pleitos en la comunidad, mostrar respeto para los ancianos. Y todos comenzamos, y todo tenía sentido, ¿no? Y no era una reacción contra nada, era una valoración de lo que era una vida de 2500 años. Otra vez, eso funciona. Estamos viviendo bien acá. Y el buen vivir es
entender eso, valorar eso, enseñar a los jóvenes de que no hay que salir adelante de algo que tiene validez y funciona, es funcional. No para reducir todo a utilitaria, a como la utilidad, pero no, es que este funciona para nosotros. Y de ahí hay una parte espiritual, la conexión con las montañas, yendo a los lugares, a los lugares sagrados, ofrecer el POM, el fuego a la montaña, esta parte que también es como la parte cosmovisión, ¿verdad? Pero era muy práctico, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo como, cuál es la diferencia, como usted menciona, Fernando, entre esta visión del pichajil, del buen vivir, de una comunidad que realmente vive arraigado, que vive apartado de este concepto occidental, donde queremos, como siempre, medir todo, ¿verdad? Entonces, yo considero que tal vez cuando intentamos medir la felicidad, yo soy salvadoreño ahora, yo vivo en El Salvador, y en los años de violencia siempre nos gustaba que aunque nos matábamos los salvadoreños como locos, teníamos un índice de violencia por encima de cualquier otro país, siempre salíamos adelante que Estados Unidos, que éramos más felices, que nos matamos uno al otro, pero somos felices, decía. Entonces, lo que creo que eso quiere mostrar y algunos como intentos de medir la felicidad más allá del PIB, ¿verdad? De cuánto tenés, ¿no? De cuántas cosas acumulás. Y hay un montón de estudios que muestran de que, pues sí, si uno está muriendo de hambre, no estás feliz, pero una vez que alcanzas lo mínimo, que es lo mismo que decían los ancianos, una vez que tienes tu milpa, cuidas tu tierra, tienes tus frijoles guardados para la temporada seca, una vez que vives bien con tus vecinos, que puedes ir a la montaña para rezar, si tienes eso, más no implica más felicidad. Y todo eso de Bután y de los indicadores de felicidad es como la intención occidental, que nosotros queremos medir todo, queremos como sacudir todo. Es lo que los indígenas, el pueblo Ixil siempre sabía, ¿no? Es como, ¿para qué más? Es suficiente lo que ya tenés, ¿no? Y para intentar responder a tu otra pregunta, pues yo no estoy para criticar a nadie. Yo entiendo de que no todos nacimos en una cultura arraigada, funcional como lo del pueblo Ixil. Pero lo que yo tal vez he experimentado en mi propia vida es que cuando nos alejamos de una cultura arraigado, pues ya tenemos que tratar de construir una idea de progreso que obedece a números, a cálculos, ¿verdad? Entonces sí, o sea, dentro de la lógica de la educación, de la lógica de la certeza moderna de la educación y del progreso, o sea, pues sí, tú puedes ver que los bichos pueden leer más que antes, ¿verdad? Que están tal vez mejor en las matemáticas que antes. Pero el pueblo Ixil preguntaría, y eso es importante. Y una de las cosas que a mí personalmente me chocó, yo soy una criatura de mi tiempo, yo soy literario, me encanta leer, eh, y después llegué a la Universidad de Ixil, donde no obligaban la alfabetización. Si los niños, si los jóvenes podrían leer, chévere. Si no, es otra forma de saber. Y yo me acuerdo en una intercambio entre la USAC, que es la Universidad Estatal, estudiantes de agronomía llegaron a la región Ixil y se sentaron a hablar con los estudiantes de la Universidad de Ixil. La mitad de ellos no podrían ni leer ni escribir ni una palabra, pero la validez del conocimiento, estos jóvenes de la USAC se fueron humillados. O sea, se dieron cuenta de que lo que ellos aprenden en los laboratorios, en los libros, no era comparable con lo que vivía, ¿verdad? Entonces yo no quiero decir de que no hay un espacio, obviamente, para tratar de medir para los jóvenes que no nacimos en esta cultura. Hay un espacio para eso, obviamente. Pero el problema, y en el chat el Marcos Castillo menciona eso, es cuando el estándar, lo que decía, yo creo que Gustavo Esteban en la frase que menciona, que el desarrollo y el subdesarrollo, el desarrollo se mide según un estándar impuesto para unas formas de conocimiento. Eso es lo que hablo en mi capítulo del epistemicidio, ¿verdad? Que nuestra forma es mejor que el tuyo. Que nosotros somos más inteligentes porque sabemos leer, aunque en la práctica no sabemos nada, ¿verdad? Y yo siento como lo que tenemos que hacer es abrir espacios donde podemos entender a revalorizar.
Y obviamente la Universidad de Chile es un espacio para los propios jóvenes, pero yo considero para los de afuera también, entender de que criticar el status quo de la educación también es necesario para que podamos abrirnos a aprender de los que siempre han sido los ignorantes, ¿verdad? Los que no saben nada porque no saben leer, porque no tienen buenos marcas según los estándares impuestos. Pues comenzamos por cuestionar los estándares, comenzar por cuestionar qué es educación, qué es salir adelante, qué es una vida buena y cómo es que el proceso de aprendizaje ocurre donde ocurre, en una escuela, en un campo de milpa, lo que sea, contribuye a eso. No sé si respondí a tus preguntas, pero ahí está. Bueno, tenemos mucho espacio para profundizar en estas cosas, pero poco tiempo. Yo quisiera con una pregunta para los dos, para Nanette y para Tobías, recuperar una de las preguntas en el Q&A que hace referencia a que la tecnología ya es parte de la vida. El tema de la adopción de teléfonos inteligentes llega casi a 100% de penetración en la mayor parte de la región. Y los jóvenes, independientemente de su ubicación, tanto como los mayores, tienen un contacto con esto. ¿Cómo encontrar respuestas que armonicen estos aprendizajes de culturas ancestrales, como la experiencia que tú relatas de Chile, pero también del pueblo Sutujil, con el rediseño de sistemas educativos, que es uno de los retos de la región, para que niños y jóvenes no solamente aprendan las cosas, comillas, de la sociedad moderna, pero también aquellas cosas que le dan sentido a la vida como personas y que tengamos una educación que recupera esos aprendizajes en una forma tal que nos permita diseñar sistemas educativos más apropiados para responder a las necesidades de la gente. Yo dejaría para los dos esa pregunta y con eso damos espacio cuando ustedes terminen de contestar a Gustavo para el cierre. Adelante. Bueno, comienzo yo. Súper buena pregunta y yo creo que son preguntas como filosóficas más que nada. Es que regresamos a la premisa de la calidad, de la definición de la educación, del objetivo de incorporar la tecnología. La globalización y la tecnología está aquí en el mundo, en casi todas partes del mundo, y para quedarse por el momento. Así que decidir qué vamos a hacer con todo eso, la tecnología y la globalización y la integración o no de las varias culturas compartiendo ese planeta, em, requiere como una discusión más al estilo que está presentando Tobías, creo. Y tal vez eso va a variar por las comunidades, pero estamos en un momento de tener que redefinir nuestra educación, hasta en estos países que piensan que eh, tienen de todo. Realmente, yo estoy aquí en California actualmente. em, Entre California y Panamá, pero más en California. Y estoy viendo que lo que estamos viendo por todos lados es una polarización realmente de la sociedad. O muchas polarizaciones de recursos, de información, de todo. Y yo creo que por eso vamos a tener que revisitar el para qué de todo, de la vida, de la educación, de la tecnología. Porque si estamos más claros con respecto a las respuestas a esa pregunta de para qué, entonces eso nos da con qué construir todo lo demás. Em, si me explico, eso es como un poquito
una respuesta amplia, pero yo no sé cómo ponerlo de otra manera, porque a mi juicio, casi todos los sistemas educativos em, son, no están funcionando bien por todos lados y todas las quejas de todo el mundo son distintas, pero orientadas a las mismas raíces que no estamos preparando los jóvenes o los adultos para lo que la vida está requiriendo en este momento. Así que vamos a tener que redefinir qué nos importa y cómo vamos a preparar nuestras poblaciones para dirigirse a eso. Tobías, 2 minutos, porfa. Perdón, Fernando, antes de Sí, darle la tal palabra vez a solo Tobías, respondería con una frase de un anciano indígena que me acuerdo que hablamos de eso. Y yo me acuerdo que había mucho enojo de los ancianos que decían: "Ay, van a la escuela y los niños lo único que aprenden a hacer es preguntar a Google". Entonces, las tareas no era más que a ir al ciber más cercano y preguntar a Google y ya está. Y ahora en El Salvador, en el país donde yo vivo, pues ya estamos más adelante, ya estamos buscando cómo implementar la inteligencia artificial. Ya no tiene que preguntar, ya está ahí. Eh, pero la pregunta que hacía el anciano es que, pero nosotros no estamos en Google, decía. Nuestra sabiduría no está codificado allá. La inteligencia artificial no fue entrenado sobre la sabiduría no escrito, no codificado de esta gente. Eso es una forma de epistemicidio. Obviamente, estamos todos metidos en este lío de la tecnología. Yo erro al lado de desconfiar más que otros. Obviamente, yo no escondo eso. Pero yo digo que si vamos a ser decolonial en esto, la única forma de un uso correcto de una tecnología es aceptar y enseñar a los niños de que no todo está ahí, que todo el conocimiento no está en un teléfono, en un computador, en un Google, en una inteligencia artificial, en un tutor personalizado, que también hay información, hay conocimiento, hay sabiduría afuera de esto, ¿verdad? Y que tienen que empujarlos. Y eso tiene que ver con corporalizar o sea, está bien la pantalla, pero no si eso borra el cuerpo en un territorio, la tierra donde cultivamos, el agua, todo lo que es necesario para la vida. O sea, y eso es para mí uno de los problemas con la tecnologización de la educación, es eso, es que nos alejamos del hecho que somos cuerpos en un territorio. Y eso es lo que la Universidad de Chile evitaba, decir, no, somos eso, claro que nos gusta el teléfono, ningún familia Chile tenía un libro, todos tienen un teléfono hoy en día, ¿verdad? Pero eh, el teléfono no suplanta por completo la sabiduría de la abuela que se siente en el temazcal, en el baño sauna con los nietos y les comparte historias, lo comparte leyendas. Y esto es el conocimiento que no debemos perder. Yo siento que, y eso solo se puede hacer al hacer un quiebre y enseñar. Yo tal vez tiene que ver con edades, de decir a los jóvenes que comienza a aprender lo que es real, lo que puedes tocar, siento yo. Y de ahí un momento para la tecnología, pero comenzamos con eso. Melba, Tobías, sí, yo tenía, y quiero disculparme aquí, nuestra amiga común, Bridget Drury, hizo una pregunta y yo por contestársela o por decirle, saludarla, borré la pregunta. La pregunta iba más o menos en el sentido de preguntarle a Tobías si la Universidad de Exil se quedó en lo que quedó o es una realidad o sigue funcionando. Por ahí iba la pregunta, si no me equivoco. Y le pido disculpas a Bridget porque la verdad que fui yo la que perdió la pregunta. Así que adelante, Tobías, si puedes ayudarme con eso. Sí, bueno, yo tengo 10 años que no he estado en la región, pero visito cada año y sí, sigue adelante. Yo vi que había una pregunta en el chat también, cuáles eran los retos para que siga adelante. Ujú. Y esencialmente el reto es no institucionalizarse. Ha sido un reto enorme
para el pueblo Ixil, bueno, no son reconocidos por el Ministerio de Educación y no lo quieren. Como, estamos bien. Usted tiene sus normas, sus estándares, tenemos los nuestros, nos respetamos mutuamente, se abren a espacios de intercambio con estudiantes del otro lado, dicen, ¿verdad? Pero es como mantenerse firme en que somos propios, ¿no? No es que estamos en contra de enseñar a nuestros jóvenes de Chile educación que viene de afuera, pero primero lo nuestro. Formemos un base y después adelante. Y otro reto a su funcionamiento es no caer en la tentación del dinero de desarrollo, ¿verdad? De que, les vamos a ofrecer un proyecto a cambio de que hagan eso, eso y eso. Entonces la autonomía, la agencia propia del pueblo se nace en eso. Y ha sido muy eficaz. O sea, de los primeros grupos de estudiantes que se graduaron de la Universidad de Chile, uno, Feliciana Herrera, es la principal, es la autoridad indígena más alta del pueblo de Chile, una mujer joven que representa a su pueblo ante demandas contra empresas mineras, ante todo este parte del juicio contra el genocidio, y muchos de los jóvenes, de los primeros que salieron, ya ocupan puestos de autoridad dentro de sus comunidades, dentro de su pueblo. Entonces, para mí es una muestra que funciona, que tiene sentido y tal vez de una forma un poco como irónico. Incluso los jóvenes que rechazaron el camino de la universidad y todo eso para enfocarse en la Universidad de Chile, los mismos ONGs que operan en la zona se dan cuenta de que esos son los jóvenes con más conocimiento, con más arraigo, y sí, consiguen más trabajo de los que se van del otro lado y sacan su título, sus licenciaturas. Entonces, también es una forma de validar una alternativa que es funcional. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a los dos expositores, muchas gracias al público por sus preguntas. Fue una discusión muy interesante. Realmente para nosotros es una satisfacción ver el interés que tiene el tema educativo y este tema en las mentes de todos nosotros que seguimos preocupados por la educación, que aun cuando atravesamos tiempos difíciles para la educación, porque yo creo que para nadie es un secreto que hoy la educación ha dejado de ser una prioridad en muchos países, porque están privilegiando otras cosas o porque hay otras preocupaciones o porque hay otras demandas, pero aún así, por nuestra parte, seguimos interesados y eso es muy importante. Les vamos a avisar de cómo continuamos, esperamos poder hacer otras webinars en algún otro momento, ahora no tenemos todavía fecha, pero bueno, agradecemos a Brent y al equipo de expositores, en este caso que tuvimos hoy, pero a los que tuvimos la vez anterior también. Así que muchas gracias. No sé si para mí es muy satisfactorio. No sé, Fernando, si tienes algo que más agregar. Poco que agregar, repetir las gracias, los agradecimientos hoy a Tobías y a Nanette por la presentación. Viendo los chats y comentarios que me llegaron directamente, ha generado un debate interesante y una preocupación que seguramente traerá beneficios. Todos los que estamos presentes, los que son parte de esta comunidad regional, tenemos la preocupación compartida de cómo mejorar los sistemas educativos, de cómo asegurar que los sistemas educativos son pertinentes y satisfacen las demandas que nuestra población tiene. Esa preocupación ocupa nuestros días y obviamente necesitamos redoblar esfuerzos para continuar en esa línea. El tema de la inteligencia artificial que explotó en los últimos 2 años está detrás de nuestros hombros y está generando tantos retos como esperanzas, como peligros. Y quizás en algún momento futuro el abordar esto sea un tema importante. Y como bien decía el anciano al que hacía referencia Tobías, la inteligencia artificial no fue entrenada en este tipo de conocimiento.
quisiera hacer referencia a un concepto en psicología propuesto por un psicólogo canadiense, Weir, Western Educated, Industrialized, Rich and Developed. La psicología y mucho de la sociología está basado en ese tipo de población y en ese tipo de experiencias. Ese es más o menos uno del 99% restante de las experiencias y poblaciones del planeta. Y quizás el aprendizaje más importante que debemos llevarnos, creo, es que hay que cuestionar lo que se considera como ortodoxo. Y como nuestro amigo Maco Castillo insiste una y otra vez, cómo encontramos soluciones para las necesidades educativas de las poblaciones que no forman parte de la ortodoxia. Así que muchas gracias, Nanette y Tobías, por la presentación de hoy. Y con esto, Gustavo, te damos para cerrar. Qué difícil cierre me estás dejando, Fernando, Melba, Nanette y todo. Definitivamente nos quedamos cortísimos. Yo pues pasé observando y escuchando y también tomando nota de todos los comentarios. Así que para Piace es muy gratificante que nos estén acompañando. Más de 50 personas conectadas durante todo el evento. Ahora pues ya empezamos a despedirnos, pero agradecer estas reflexiones. Es muy gratificante que podamos tener estos espacios y además pues desde la intersubjetividad de la construcción del conocimiento siempre es, digamos, una posibilidad de reinventar el mundo. Así que muchas gracias a todos y todas. Queremos recordarles que pueden seguirnos en los sitios oficiales de PIACE, en YouTube y en LinkedIn, también en nuestra página web www.piace.org. Les invitamos entonces a estar siempre atentos a su mail para las invitaciones que PIACE tendrá bien realizar. En principio, pues les llegará el video y un resumen de estas ponencias y por supuesto las actividades que PIACE liderará. Queremos invitarlos entonces a que en este último tramo del año, que ya estamos empezando este último trimestre ya del año, ¿no? Eh, Aún nos quedará por ahí alguna actividad, pero estén atentos. Así que muchas gracias a todos y todas por acompañarnos, por estar acá. Nanette, Tobías, muchas gracias por sus reflexiones y sus contribuciones. Y a todos quienes nos escuchan y nos ven en toda la región, en Centroamérica, en México, en países de Europa, los invitamos a seguir a Piace. Así que muchas gracias y hasta pronto.